Hola, soy José Manuel Patiño, trabajo en Rodea & Partner, asesorando a grupos multinacionales en materia de precio de transferencia. Precio de transferencia es una normativa que ha sido creada e implementada en numerosos países para evitar que los grupos multinacionales paguen impuestos allí donde más les beneficia en vez de donde se genera el beneficio. La actual normativa internacional permite a esos grupos multinacionales pagar muy pocos impuestos y como consecuencia acumular mucho dinero, mucho cash, es como se llama esta presentación, que es grandes multinacionales, mucho cash y poco tax. Entonces, ¿cuál es la definición de paraíso fiscal? Pues podría ser algo así, ¿vale? Un sitio donde por el dinero se pagan muy pocos impuestos. Son sitios donde casi no existen impuestos, casi no se pagan, y además existe una gran opacidad. No existe, es difícil conseguir información muchas veces de lo que hay detrás, de lo poco que se puede ver que está en el paraíso fiscal. Entonces, ¿dónde están estos sitios, ¿no? Así tradicionalmente, pues España en 1991 publicó un Real Decreto con una lista de 48 países o territorios fiscales considerados paraísos fiscales, en una lista negra. Actualmente muchos de esos países han salido. Había países como Malta o como Andorra, países que han ido saliendo gracias a firmar convenios de doble imposición o otro tipo de acuerdos con cláusulas de intercambio de información. Es decir, son países que no necesariamente han dejado de ser paraísos en el sentido de los impuestos. Son países en donde sigue sin haber casi impuestos o hay impuestos muy bajos, pero sí existe una voluntad de intercambiar información. Entonces, ¿dónde se concentran estos países? Pues hay muchos que están en una zona donde se practicaba, pues allá por el siglo XVI y en adelante, una actividad que era muy lucrativa, con bastante riesgo, y que era la piratería, ¿vale? Entonces eso son los piratas del Caribe, ¿vale? Ahí se concentran un montón de estos paraísos fiscales, como son pues Bermuda, Bahamas, Islas Caimán, las Antillas holandesas. Entonces siguen practicando ese oficio de piratería, pero en este caso con los impuestos de las grandes naciones. Y estos países casi todos tienen un vínculo con una nación que ya empezamos quizá a tener que cambiar un poco el concepto de paraíso fiscal, dado que no solamente son pequeños países. También Gran Bretaña, el Reino Unido, acoge bajo su bandera jurisdicciones que son paraísos fiscales. Uno muy cerca de España, que es Gibraltar, o las islas de Jersey. Tiene varios de ellos, que tiene territorios que practican pues eso que se conoce en nuestro mundillo como el tax dumping, ¿vale? Que es la competencia fiscal entre naciones. ¿Quién más es un jugador de ese juego habitual? Pues Suiza, ¿vale? Es un país muy apreciado por los evasores fiscales, por los políticos de España, debido sobre todo a esa característica tanto de pocos impuestos como opacidad informativa. Pero bueno, si empezamos también a pensar en eso, en pocos impuestos y a lo mejor quizá no tanta opacidad informativa, empiezan ya también algunas sorpresas. Estamos hablando de países como Holanda, que también tenía una tradición pirata, así que quizá no sorprende tanto. Luego sus vecinos, Bélgica, y el que falta, Luxemburgo, ¿eh? Estos países del Benelux es el corazón de Europa, pero bueno, se han especializado en ser paraísos fiscales para una serie de operaciones, como algunos tipos de préstamo, como el pago por propiedad intelectual o royalties, y
como por empresas residentes en sus países que cobren dividendos. Están especializados en ese área, se podría decir. Así que bueno, son países ricos que también están practicando, favoreciendo estas prácticas. Bueno, ¿todos son países ricos? Pues no, nos podemos ir también a países de Europa del Este, como Hungría. Hungría siempre ha sido un paraíso fiscal para derechos de imagen, bueno, pues por una industria que es allí muy fuerte y gracias a eso, pues bueno, se favorece ese tipo de industria que se da en Hungría. Pero bueno, no nos tenemos que ir tan lejos. España. España también es un paraíso fiscal. Existe un tipo de sociedades holding, que se llaman ETVE, empresas de tenencia de valores extranjeros, que también tienen unas condiciones muy beneficiosas para los dividendos que cobran de las entidades en las que tienen participación. Y nos podemos ir un poco más cerca también. Nos podemos ir a la Comunidad de Madrid, que también es un paraíso fiscal. ¿Para qué es un paraíso fiscal la Comunidad de Madrid? Para el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Si alguien fallece en Madrid o fallece en Andalucía, en Madrid es un paraíso fiscal, en Andalucía no. Entonces parece ser que incluso dentro de los países se está practicando esta competencia fiscal. Nos podemos ir incluso a un sitio un poco más pequeño. Estos son las Rozas de Puerto Real, ¿vale? Que es un pueblecito a 90 kilómetros de Madrid, donde tiene registrados más de 20 vehículos por habitante, incluyendo ancianos y niños. Eso es, pues, el impuesto de circulación, es un paraíso fiscal para el impuesto de circulación, y las empresas de alquiler, grandes multinacionales, lo aprovechan pues para pagar muy poco por sus flotas. Así que vemos que esta competencia fiscal es entre países. Voy a poner algunos ejemplos, un ejemplo más concreto de qué se puede hacer con estas normas del juego, teniendo en cuenta nuestros piratas del Caribe, Estados Unidos e Irlanda. Entonces, ¿qué tipo de cosas se puede hacer con estos países, por ejemplo? Bueno, pues es lo que se conoce en la jerga como hacerte un doble iris con un Dutch sandwich. ¿Vale? ¿Qué ingredientes tiene? Bueno, pues tiene una sociedad irlandesa con residencia fiscal en Irlanda, que es una irlandesa buena, una sociedad irlandesa que no es residente fiscal en Irlanda, es una empresa que es creada en Irlanda, pero debido a las normas de Irlanda no es residente fiscal en Irlanda. Se puede decidir dónde está esa residencia fiscal. O incluso se puede decir que esa empresa, como no es residente fiscal en Irlanda, no es residente fiscal en ninguna parte, y entonces no paga impuestos en ninguna parte. Y luego se mete entre medias una sociedad holandesa, que ese es el Dutch Sandwich, con residencia fiscal en Holanda. ¿Vale? ¿Por qué? Pues vamos a verlo. Tú tienes una empresa multinacional americana y dices, me voy a ir fuera de Estados Unidos a hacer negocio. ¿Dónde pongo mi sede? Bueno, pues me voy a ir a Irlanda. ¿Por qué? Dice, bueno, pues tiene cercanía cultural, alguna cercanía geográfica, hablan el mismo idioma y además el impuesto sobre sociedades es muy bajito, es del 12,5. Pero bueno, incluso eso puede parecer mucho y vamos a ver cómo eso se puede llegar a reducir bastante. Entonces tú montas tu sociedad irlandesa, tu irlandesa buena, y decides que desde ahí pues vas a hacer todo tu negocio en Europa. Entonces dices, bueno, pues me voy a España y monto también una filial ahí. Empiezas a contratar a gente en España, a gente en Irlanda también, y la gente de España, que son comerciales, van ofreciendo el producto de la empresa irlandesa. Entonces cuando consiguen un cliente, dicen, espera, yo te he mostrado el producto, pero ahora tú vas a tener que contratar ese producto con una sociedad irlandesa. Y el cliente dice, bueno, a mí me da igual, esto es por ejemplo un software, a mí me da igual quién me lo dé.
Además es intracomunitario, ningún problema. Entonces eso se multiplica y la sociedad española es muy exitosa ofreciendo el producto y la sociedad irlandesa es muy exitosa vendiendo ese producto. Entonces, bueno, ven en Irlanda, la sociedad irlandesa buena, ven que pues han conseguido vender ese producto, tienen empleados, han atraído talento a Irlanda, han puesto unas oficinas muy chulas, están pagando unos sueldos muy buenos y ven que van a tener que pagar ese 12,5 de impuestos sobre sociedades y dicen, bueno, vamos a intentar hacer que sea un poco menos. Entonces, por ejemplo, pueden decir, vamos a recibir un préstamo de la sociedad holandesa. Porque sí, porque queremos expandirnos y necesitamos financiación. Pues vamos a hacer nuestra filial del grupo holandesa nos va a dar un préstamo. Pero no va a ser un préstamo normal. Va a ser un préstamo híbrido. ¿Vale? Un préstamo híbrido en el sentido de que en Irlanda se considera un préstamo con intereses deducibles, pero en Holanda se considera como una participación en el capital. Se consideran dividendos esos ingresos, por los que no se tributa en Holanda. Entonces han conseguido lo que se conoce como una doble no tributación. No han pagado impuestos por ese préstamo en ningún sitio. La sociedad holandesa tiene ingresos, por los intereses que recibe del préstamo, esos dividendos para Holanda, intereses para Irlanda, no paga nada y eso se reparte. ¿Pero a quién se lo da? Pues para evitar pagar impuestos de nuevo, se lo da a la sociedad irlandesa mala. La sociedad irlandesa mala es la dueña de la sociedad holandesa. Este dinero fluye a la sociedad irlandesa mala, que como es residente fiscal donde uno decida, por ejemplo, puede decir que es residente fiscal en un paraíso fiscal del Caribe, donde no se pagan impuestos tampoco por recibir dividendos. Y al final el dinero acaba embalsamado en alguna pequeña islita del Caribe. ¿Cuánto dinero? Pues hay estimaciones de estos grandes grupos, de nuevo un poco de opacidad, de que tienen miles de millones de dólares embalsamados. ¿Por qué? Porque en cuanto lleven este dinero a Estados Unidos, tendrían que pagar impuestos. Y han dicho, bueno, si ya no hemos pagado impuestos por todo este negocio, ¿por qué vamos a pagar impuestos en Estados Unidos? Vamos a esperar un poco a ver si hay alguna amnistía fiscal o algún trato favorable que nos permita repatriar esos fondos offshore a Estados Unidos. Esto es una opción, pero hay más opciones. ¿Esta opción cuál es? Pues bueno, voy a hacer lo mismo, pero en este caso voy a llegar a un acuerdo con Luxemburgo, un acuerdo secreto en el que voy a acordar que mi impuesto sobre sociedades de una empresa que ponga en Luxemburgo de mi grupo pague el 2% o menos. ¿Por qué hace esto Luxemburgo? Pues bueno, es un poco como Irlanda, son países con poblaciones no muy grandes, Luxemburgo 600.000 habitantes, con unas condiciones geográficas no lo más atractivas y que están rodeados de grandes naciones, donde por infraestructura o por talento, por economía, sería más natural que se instalasen los grupos multinacionales, pero no, deciden ponerse en Luxemburgo, gracias a ese trato favorable. ¿Vale? Entonces, estos grupos multinacionales, con estas estructuras, ¿qué están consiguiendo? Acumular enormes cantidades de cash. ¿A quién les beneficia? Está claro que a las compañías. Dice incluso a los accionistas, pero tampoco, porque al final ese dinero tampoco llega a los accionistas, porque se queda embalsamado en paraísos fiscales o en otros sitios. No se reparten dividendos. Incluso si ese dinero va a Estados Unidos, muchas veces lo que hacen es recomprar acciones. Así que de alguna forma llega. ¿Cómo se puede ganar dinero? Si eres un accionista, pues muchas veces lo único que queda es la pura especulación. Estos son dos gráficos de evolución en bolsa de dos grupos multinacionales. Así quizá no parezca muy impresionante, aunque se ve que suben bastante en los últimos 10 años.
Pero si lo vemos en porcentaje, vemos que un grupo multinacional americano ha subido en los últimos 10 años más de un 800%, y otro grupo multinacional americano ha subido en los últimos 10 años su valor en bolsa, el valor de sus acciones, un 1800%. Es decir, que ha multiplicado por 18 el valor de su acción. ¿Vale? Si pusiéramos 10.000 euros en esa empresa hace 10 años, hoy tendríamos 180.000. Entonces, ¿qué están haciendo los países? ¿Vale? Hay una gran iniciativa internacional, es la OCDE, el G20, las Naciones Unidas, la Unión Europea. Todos están tratando de poner coto a estas prácticas. Están muy interesados no solo por aumentar sus ingresos, sino también por mostrar a sus ciudadanos de que no permiten hacer esto, dado que se considera como una gran injusticia. Esto genera bastante indignación en los ciudadanos cuando se conoce. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues muy rápido, dado que las empresas multinacionales se mueven muy rápido y ellos también tienen que moverse rápido, están implementando un paquete de medidas muy ambicioso que se llama el Plan BEPS. Y una de las medidas que están fomentando es lo que se conoce como el striptease fiscal. Striptease fiscal es el country by country reporting, que se llama. Entonces es como es así, es como un striptease. ¿Vale? Entonces, nos imaginamos aquí los grandes grupos multinacionales pasando por aquí y aquí estarían sentados pues todos los países. Entonces, el grupo multinacional tiene que mostrar con ese Country by Country Report dónde tiene todo, dónde tiene sus sociedades, dónde tiene empleados, qué hace cada sociedad, cuánto paga cada sociedad. Y los países van viendo y van diciendo: oye, no me estás pagando por mucho beneficio que estás sacando de aquí, dame dinero. Entonces podemos imaginarnos que esas multinacionales se les empiece a sacar dinero y a los países luchando a ver quién es el que consigue más dinero, porque como hemos visto, esto es una lucha entre países. Ahí las propias países, los propios gobiernos están en parte fomentando estas prácticas que también dicen que van a combatir. Así que esperemos que lo consigan, aunque bueno, con la actual entorno y la actual situación, esto requiere mucha coordinación entre los países y parece que ese no es hacia donde se está moviendo el escenario internacional. Hasta aquí mi presentación. Espero que os haya resultado interesante. Ya está.